buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga, y buenas noches a nuestros hermanos que nos acompañan desde sus hogares. Saben que estos días he notado que ustedes son de gran ayuda allí en casa cuando nos reportan si el sonido está bien, si se queda muy bajo el sonido o cualquier cuestión con respecto a la transmisión. Les agradezco y les animo por favor a seguir haciéndolo, eso nos ayuda muchísimo. Y también, si fueran tan amables, nos gustaría saber desde dónde ustedes nos están viendo, desde qué parte del país o desde qué parte del mundo. Estaba revisando el día domingo, teníamos saludos de Suecia y teníamos saludos de, por cierto, no era de Correa. Teníamos saludos de Chile, teníamos saludos de Mar del Plata, allá en Argentina. Y bueno, gracias a Dios por nuestros hermanos que nos reportan su lugar de donde nos están acompañando. Hoy vamos a considerar este pasaje que es sumamente importante, que es interesante también y del cual nosotros podemos aprender muchísimo acerca de cómo Dios obra. Y dicho sea de paso, aquí entendemos y vamos a entender la soberanía de Dios. Y vamos a ver cómo ciertas ideas que se proponen desde la teología de la prosperidad son totalmente falsas. Y creo que es importante que nosotros manejemos esto con claridad, de manera especial porque en nuestro tiempo se propone siempre esa idea de que si tú estás bien con Dios, todo tiene que salirte bien. Casualmente alguien se me acercó el día de ayer y me pidió oración porque siente que todo le sale mal. Y me dice, estoy buscando del Señor, estoy tratando de hacer lo que dice la Biblia, pero todo me sale mal. Bueno, nadie dijo que todo te iba a salir bien en la vida. Pero hay que aprender a estudiar y conocer las formas en que Dios actúa para no calificar el hecho de que si las cosas no salen como yo esperaba, significa que me están saliendo mal. Tal vez no son parte de los propósitos de Dios sobre nuestra vida. Así que vamos directo al pasaje. Leo versículos 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué nos dice la Escritura que hizo Dios? Probó. Amados hermanos, lo primero que nosotros debemos entender es que Dios es soberano y Él tiene toda potestad sobre todo lo que existe, sobre toda su creación, y eso nos incluye a nosotros. ¿Y Dios puede probarnos? Por supuesto que sí. ¿Hay alguna maldad en ello? Alguien me dijo alguna vez, entonces Dios es caprichoso en su forma de actuar para con nosotros, y eso es totalmente falso. Dios tiene todo el privilegio de probarnos cuando Él quiera y sus propósitos son buenos para con nosotros. Recordemos que la Escritura nos dice que Él tiene pensamientos de paz para nosotros, de paz y de prosperidad, la sana prosperidad, que no siempre es dinero, que no siempre son cuestiones materiales. La prosperidad más grande es ser enriquecidos en el conocimiento de Él. Ahora, Santiago capítulo 1 propone lo siguiente, versículo 2, Santiago capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dos cosas que propone Santiago aquí. Una es que podemos estar en diversas pruebas, no en una sola, podemos estar en diversas pruebas. Segundo, que aquí lo menciona en primer lugar, es que frente a esa realidad de ser probados debemos mantenernos, ¿cómo? Con sumo gozo. Esa es una paradoja poderosa. ¿Cómo puedo yo estar en sumo gozo cuando estoy en diversas pruebas? Pasa a continuación a explicar Santiago esto, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, las pruebas tienen el propósito de construir, de fortalecer, de adornar nuestra fe, trayendo paciencia. ¿Sí? La prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuántos de ustedes son pacientes? Si son pacientes, ¡qué lindos! Yo todavía estoy luchando. Porque por naturaleza somos impacientes. Nos gustaría que las cosas se den cuando nosotros queremos, como nosotros queremos. Y pensamos que Dios se mueve con un clic, como si fuera una computadora, como si fuera un
aparatito de esos que tú le haces un clic y ya está. Dios no es así. Además, no se hace mi voluntad, se hace la voluntad de Dios. Y yo quisiera siempre recuerde usted eso. No se hace mi voluntad, se hace la voluntad de Dios. El Padre nuestro nos enseña, el Señor Jesucristo, a pedir eso. Hágase tu voluntad, no la nuestra. Ahora, eso no quiere decir que a veces Dios no nos pueda dar lo que nosotros pedimos. Nosotros pedimos muchas cosas, muchas de ellas Dios dice sí, alguna que otra tendrá que decir que no. Así como nosotros, buenos padres, ¿cuántos tienen hijitos aquí? Y a veces ustedes le dicen a sus hijitos, no, porque sabemos que eso no les conviene. Así también Dios sabe muy bien cuando algo no nos conviene y no está dentro de sus propósitos para con nosotros, así que va a decir que no. Pero la prueba tiene el propósito de fortalecer nuestra paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Muy bien, aquí entendemos por qué razón Dios prueba. Y eso no quita que Dios sea un Dios amoroso. Esa es la forma en que nuestro Dios actúa. Este filósofo, hombre con una mente terrible, Nietzsche, él decía que no es como dice Génesis, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Él propone que nosotros hicimos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Y a veces me preocupa cuando la gente está pensando eso, tratar de concebir a Dios dentro de nuestra propia imaginación. Dios tiene que actuar como yo digo, y hay muchas iglesias que enseñan un Dios que es siervo y no Señor. ¿Me explico? Así que Dios tiene la facultad de probarnos cuando Él quiera, bendito sea su nombre. A pesar de eso, en ninguna manera deja de ser un Dios amoroso, compasivo, misericordioso, lleno de gracia para con nosotros. Así que tengamos eso claro, porque podemos estar pasando por pruebas y estar en esa continua lucha de pretender entender por qué me está pasando esto. Muy bien, hay cosas que a veces no parecen tener explicación en nuestra vida, pero si se trata de una prueba, y ya vamos a hablar un poquito de estas definiciones, sepa usted que si está pasando por pruebas es porque Dios tiene un propósito maravilloso sobre su vida. Dios está fortaleciendo su paciencia, Dios está bendiciendo su vida, pasándolo de una enseñanza a otra. Ahora, no me diga que no, pero cuando hemos pasado las pruebas y la miramos atrás, de pronto encontramos un hermano en Cristo que está pasando las mismas, nos sentimos como con sabiduría, nos sentimos como con propiedad para hablar con ese hermano y le decimos, hermano, tranquilo, no se preocupe, a mí me pasó lo mismo que usted está pasando y déjeme decirle que si usted resiste, usted va a ver la bendición al final. Así que benditas sean las pruebas. Dios tiene propósitos buenos para con nosotros. Ahora, versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, y aquí se usan dos palabras, a pesar de que en el original es una sola, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y yo veo que las pruebas y las tentaciones sí son diferentes. ¿Por qué? Mire lo que dice a continuación respecto a las tentaciones. Versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que diferenciemos, no es lo mismo prueba, que tiene el propósito de fortalecer nuestra paciencia, de fortalecer nuestro carácter en el Señor, y la tentación, que tiene como propósito inducirnos al pecado. ¿Está claro eso? Entonces, sí hay diferencia entre lo uno y lo otro, y dice la Escritura, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que si estás pasando por una dificultad, y es fácil reconocer las pruebas, de pronto todo iba bien y las cosas se complicaron sin explicación alguna. El mejor ejemplo de esto es Job. Job, y podríamos, no es el único ejemplo, por cierto, si usted lee la vida del profeta Jeremías, la vida del profeta Amós, todos ellos pasaron por pruebas y pruebas de obediencia. Cuando nosotros comenzamos el libro de Job, lo primero que se nos dice es esto: hubo en tierra de Uz un varón llamado
Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí rompemos un paradigma. A los que andan bien siempre les va bien. A los que hacen lo bueno, todo les sale bien. Rompemos ese paradigma porque esa es una teología que nosotros mismos hemos desarrollado. Muy distinto es lo que el Señor dice en su palabra. Este era un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué quiere decir esto? Mire lo que dice el capítulo 31 de Job. ¿Qué significa esto de ser recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Era un hombre íntegro. Íntegro. Capítulo 31 de Job. Hice pacto con mis ojos, empieza diciendo, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Este era un hombre casado, hizo un pacto con sus ojos. ¿Por qué? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Así que Job hace un pacto en su corazón con sus ojos y dice, no voy a mirar a una mujer que no sea mi esposa. Eso es integridad. Y miren más adelante lo que dice, versículo 9, si fue mi corazón engañado acerca de mujer y si estuve acechando la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer y sobre ella otros se encorven, o sea, que otros se acuesten con ella. Eso es integridad. Ahora, a ese nivel es lo que se refieren estas palabras, hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué lindo hombre, qué lindo hombre. A mí me encantaría tener muchos de esos Job para servir al Señor, hombres íntegros, que son íntegros por su relación con Dios, no por su relación con su esposa. Porque si es con su esposa, cuando su esposa esté presente van a ser buenos esposos. Cuando ella no esté, no lo serán. Pero cuando un hombre es íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal, no por su esposa, sino por su relación con Dios, en todo tiempo, en todo lugar y bajo cualquier circunstancia le va a ser fiel a su esposa. ¿Ok? Entonces, este hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, le fue mal. Le fue mal si nosotros nos quedamos en capítulo 1 y capítulo 2. Tenemos que avanzar hasta el capítulo 41 y 42 y nos vamos a dar cuenta, no le fue mal, Dios lo bendijo, pero tuvo que ser probado, fue probado. ¿Por qué razón? Satanás dice, ¿acaso te sirve de balde? Él es fiel contigo porque tú lo has bendecido, lo has rodeado de seguridad, le has provisto de todo lo necesario, por eso Él te ama. Y ese es un riesgo. Cuando todo nos va bien, si esto es fruto de andar con Dios, entonces andamos con Dios para que todo nos vaya bien. Ese es el fin. Es que yo quiero que Dios me bendiga, por eso ando derechito. Que no me boten del trabajo, por eso ando orando todos los días, buscando del Señor para que no. Esa es una teología interesada. Concebir a Dios como eso es un error. Nosotros debemos amar a Dios, servir a Dios, temer a Dios por lo que Él es y punto. No por lo que nos pueda dar, porque también nos puede quitar. Y eso es a lo que concluye en su teología, su manera de concebir a Dios, Job, cuando dice en el versículo 20 al 22, entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. No se puso a murmurar, no se puso, ay, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Y esa es la reacción natural. Por esto este es un hombre extraordinario. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Así que recibiremos de Dios solamente lo bueno. Le dice más adelante a su esposa Job, ¿acaso no recibiremos el quitarnos? Entonces, ¿Dios tiene derecho a probarnos? Sí. ¿Las pruebas de Dios tienen propósito? Sí. Tienen que ver con nuestra madurez, con nuestra edificación, con construir en nosotros un carácter fuerte, firme en Él, donde desarrollamos como virtud esencial y como manifestación del Espíritu Santo, que eso es tan lindo, la paciencia. La paciencia.
la paciencia. Ahora volvamos a Génesis. Una vez que hemos dicho todo esto, consideremos lo que dice la Escritura acerca de Abraham. Abraham, de hecho, es un hombre, por lo menos en lo que nos relata Génesis, no es un hombre explosivo, no es un hombre impetuoso, como tal vez el apóstol Pedro. Abraham es un hombre tranquilo, no es un hombre de entrar en conflictos, pero Abraham tiene un lado muy fuerte y es su convicción, su dependencia de Dios. Porque ya hemos visto a Abraham en lo negativo y en lo positivo. Sabemos que Abraham es un hombre de fe, pero sabemos también que en su momento mintió, sabemos que en su momento siguió la dirección de manera equivocada de su esposa respecto a Agar. Pero él es un hombre que tiene un lado muy fuerte y muy interesante. Su dependencia de Dios, su convicción para con Dios. Dios ha prometido, Dios hará. Y es más, el Señor, antes de destruir Sodoma, le cuenta los planes a Abraham, sabiendo que mandaría a sus hijos después que guarden el pacto que él había establecido. Entonces, estamos viendo que Abraham es un hombre serio en cuanto a su relación para con Dios, sus convicciones. Pero la prueba que le piden es una prueba extraña. Dice aquí, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Por qué tu único, si también estaba Ismael? También estaba Ismael. ¿Qué también estarán diciendo? Como está con la mascarilla, no entiendo. Pero se me ocurre, la bendición no iba a venir por Agar e Ismael, sino por Sara e Isaac. Así que él tuvo que despachar a Agar y a Ismael. Por tanto, su único hijo era Isaac. Toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Dios tiene derecho a tocar las puertas de nuestro corazón con lo que más amamos. Pregúntele a los profetas. Hoy te será quitado el deleite de tus ojos. Cosas terribles, ¿no? Ahora, miren ustedes, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, una tierra que cobra significancia, y más adelante vamos a estar viendo esto, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿La orden es clara? Sí. ¿La orden es terminante? Sí, definitivamente. ¿Qué está haciendo Dios? Vaya, qué cosa, ¿qué está haciendo Dios? ¿Acaso Dios está de acuerdo con los sacrificios humanos? ¿Es un Dios que permite esas prácticas paganas? Bueno, aquí nos dice que Dios tomó esa decisión, probar. Nunca se olvide de esa palabra, probar hasta dónde llegaba la obediencia de Abraham. Acto seguido nos dice el versículo 3 que Abraham se reunió con toda su familia y decidió presentar una carta de queja delante de Dios reclamando sus derechos sobre la paternidad de Isaac y que no había razón alguna para matar al niño. ¿Hizo eso? No, nos dice la Escritura, se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, o sea, preparó su asno con todas las cosas, los aparejos, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de ellos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Hace años atrás vi una película que era una representación de este capítulo, con un Abraham que se toma de los cabellos y que le pregunta a Dios, ¿por qué? Pero la Biblia no dice nada de esto. La Biblia dice que al día siguiente madrugó a hacer lo que Dios le había mandado. ¿Cómo actúa la iglesia de Dios en nuestros días con respecto a las disposiciones que Él da? Dios dice en su palabra, no fornicarás. Dios dice en su palabra, no robarás. Dios dice en su palabra, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Dios dice muchas cosas interesantes en su palabra.
Ojalá el nivel de obediencia nuestro fuera como el de Abraham. Honra a tu padre y a tu madre, ama a tu mujer como a tu propio cuerpo, trátala como vaso más frágil, considerando cada uno de los demás como superiores a sí mismos. Cuando está escrito eso, sabemos lo que tenemos que hacer y se está probando nuestra obediencia. De manera especial cuando nos encontramos con escenarios que son difíciles de manejar. No digo que sean fáciles, porque esto de aquí tampoco era fácil. Pero lo que veo es que la verdadera fe se traduce en obediencia. Y una obediencia que no cuestiona. Es una obediencia irrestricta. Es una obediencia que no cuestiona. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Hasta cuándo? Esas preguntas sobran cuando nosotros tenemos una relación tan íntima, sabemos y conocemos cómo es Dios. Así que se podrían generar un sinnúmero de inquietudes al respecto. ¿Por qué Dios está haciendo esto? ¿Qué es lo que quiere demostrar esto? Dios no tiene por qué darnos respuestas a nosotros ni razones acerca de cómo Él se manifiesta y cómo Él actúa. Simplemente nos deja esto en su palabra. Estoy probando la obediencia de Abraham. Porque en el imaginario nuestro podríamos crear escenarios que son falsos y acusando a Dios de algo que no es correcto. Así que limitémonos a lo que nos dice el texto. Y dice aquí: entonces dijo Abraham, versículo 5, a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. 3 verbos importantísimos: iremos, adoraremos, y me encanta el final: volveremos. Volveremos. Entonces, ¿para qué llevas la leña? ¿Para qué llevas el fuego? ¿Para qué llevas al muchacho? ¿Para qué llevas? ¿Para qué todo hace? Hermanos, yo no le puedo decir a Dios cómo actuar. Yo asumo en mi convicción que Dios es fiel a sus promesas. Aquí, dentro de lo que lleva enalbardado en su asno, Abraham lleva algo más. Un recuento de todo lo que ha pasado desde Génesis capítulo 12. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Y haré de tu descendencia, etcétera, etcétera, etcétera. Abraham, de aquí a 1 año yo te voy a visitar y Sara va a dar a luz un hijo. Abraham, echa fuera a Ismael y a Agar, porque él no va a heredar aquí, sino Isaac. No sé cómo Dios lo va a hacer, no le voy a preguntar a él, ni me voy a poner a crear escenarios en mi cabeza de lo que Dios podría hacer. No, tranquilo, vamos a hacer lo que Dios dice, vamos a seguir adelante, pero yo y el muchacho volveremos. ¿Cómo? No lo sé, Dios va a hacer cosas grandes. Vamos a cruzar el Mar Rojo. ¿Cómo? Dios me dice a mí que yo sé lo que tengo que hacer, y de pronto Moisés dice: ¿y ahora qué hago? Levanta tu vara. Levantó su vara. Hay que tener fe para cruzar el mar en seco. Luego la fe de los israelitas cruzando el Jordán. Mira, yo no sé cómo lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer. Hoy en día hay mucha gente que se ha declarado estudiosa del Antiguo Testamento y busca razones físicas, lógicas, naturales, explicables, complacientes a la razón y a la ciencia, cuando esto no se trata de todo ello. Esto se trata sencillamente de que Dios lo hizo, punto. A veces pienso que perdemos muchas bendiciones por estar elucubrando en nuestra mente cosas que no, a lo mejor Dios va a hacer esto y va a hacer lo de acá, y empezamos a construir en una forma de romanticismo escenarios donde suponemos Dios que va a hacer de alguna manera, porque limitamos a Dios a nuestro accionar en lugar de esperar las formas soberanas, benditas y absolutas en las que Dios actúa. Bendita sea la hora en que Él toma esas decisiones. Abraham lo que dijo fue: el muchacho y yo volveremos. No hizo más cuestionamientos, pero Él avanza. Tomó Abraham la leña, el holocausto, y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Bueno, yo creo que aquí tal vez Isaac podría haber ido un poco preocupado, ¿no?
Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña. Buena pregunta, muchacho observador. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Papá, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué va a suceder aquí? Dicho esto, queridos hermanos, el que manejaba la información era Abraham. Y no podemos pensar que no iba en sus entrañas sufriendo esta decisión. Pero es importante que entendamos esto. Esto nos proyecta a nosotros a Mateo capítulo 26, la noche en que el Señor fue entregado. Ese sufrimiento íntimo que el Señor Jesucristo padeció por amor a nosotros, nos dice que ese proceso de oración de 3 horas aproximadamente denotaban en el Señor angustia, tristeza, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Qué interesante. Seguramente el corazón de Abraham podía experimentar estas cosas. Claro que sí, era su hijo, sabía lo que tenía que hacer. Dios había sido claro en su orden. Así que esta pregunta, por supuesto que debió haber tocado su corazón, pero él se mantiene creyendo en el Señor en extremo. Versículo 8, y respondió Abraham: Dios se proveerá para el cordero, hijo mío. E iban juntos. Esta oración puede ser interpretada desde 2 vías. Uno, Dios había ordenado que el cordero fuera Isaac. Dios se proveerá. O Dios hará algo en el momento preciso, pero Él se proveerá. Esto está en las manos de Dios. Avancemos. Miren, amados hermanos, confieso algo. Hay decisiones que a mí me cuestan mucho trabajo tomar. En pequeños momentos en que mi fe es golpeada. No digo que los conceptos de Dios, no, es mi fe, mi confianza. Donde Dios nos ordena avanzar y a veces nos quedamos a calcular. Yo hablaba con alguien esta semana sobre lo que implica la fe. No sé cuántos de ustedes, cuando sus hijos eran pequeños, jugaron con ellos temerariamente. Pero aprendimos una cosa linda: poner a nuestros hijos en alto y hacer nuestros brazos así, salta. Y al principio ellos están un poquito como desconfiados, pero una vez que se aseguran de que yo lo tengo en sus brazos y no voy a dejar que se golpee, ¿sabe lo que hacen? Vuelven a subirse y vuelven a saltar una y otra vez, porque saben que papá no los dejará caer. Dios se proveerá. Jehová no me dejará caer. Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Y créanme, hermanos, nunca falta a su palabra. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Era esa la respuesta? Tú eres el holocausto, hijo. Y esto me lleva a pensar un poco en lo que dice Lucas capítulo 14, que es un pasaje que continuamente lo menciono, porque me recuerda que Dios no acepta que lo amemos con reservas. Lucas 14, 26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué estás reservándote que no le has entregado al Señor? ¿Acaso tus hijos? ¿Acaso tu trabajo? ¿Cuántas veces escogemos esto o aquello antes que al Señor y le damos prioridad a esto o aquello antes que al Señor y llegamos a tener profundas sensaciones de insatisfacción sencillamente porque mis sueños no se cumplieron? Porque yo tenía anhelos de ser esto o aquello. ¿Qué tal si el Señor no lo permite?
Porque Dios no está obligado a hacer nuestros sueños realidad, por favor. Esa es una frase que nos ha acompañado en los últimos años en la humanidad, hacer tus sueños realidad. No engañemos a nuestras generaciones. Nadie tiene por qué hacer tus sueños realidad, y tus sueños son sueños, los propósitos de Dios son mejor que tus sueños. Así que pongamos los pies sobre la tierra y no construyamos expectativas demasiado altas de lo que nosotros merecemos o anhelamos en esta tierra. ¿Es bueno establecerse metas? Por supuesto que sí, pero tengamos cuidado con el asunto de mis sueños, mis anhelos. Dios quiere cumplir tus sueños, Dios quiere que alcances tus anhelos, que tus sueños se hagan realidad. ¿En serio? No, que se haga realidad su voluntad. A fin de cuentas, Él sabe como Padre amoroso qué es mejor para mí, qué es mejor para ti. Así que Dios se proveerá de la manera en que Él desee. Eso significa soberanía para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo y lo puso sobre el altar, sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham, y él respondió: heme aquí. No estaba resentido por la orden que Dios le había dicho. No, tú me dijiste que lo mate, lo voy a matar. ¿Conocen personas así? No, tú me dijiste que no, ahora es no. ¿Y no podemos cambiar de opinión? Recordemos que Dios estaba probaba la obediencia de Abraham. Cuando Dios dice, anda, obedecemos. Cuando Dios dice, detente, nos detenemos. Qué precioso. Esa es la verdadera fe. Cuando Dios dice avanza, avanzamos. Cuando dice detente, nos detenemos. Cuando Dios dice haz, hacemos. Cuando dice no lo hagas, no lo hacemos. Así que el ángel de Jehová le dice a Abraham que se detenga, y él se detiene. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Tenía sentido? Claro que sí. Miren lo que se hubiera perdido si hubiera desobedecido, si se hubiera quedado en la casa, si se hubiera hecho de oídos sordos, si cuando el ángel le dijo que se detenga, él no se hubiera detenido. Qué importante que es la obediencia, mis amados hermanos. A veces pretendemos enseñarle a obedecer a los chiquitos y los grandotes no obedecemos. Tremendo, ¿no? Queremos que ellos obedezcan, pero nosotros no ceñimos nuestro corazón de la justicia, de la rectitud de Dios, y pretendemos hacer lo que a nosotros nos parece, más no lo que Dios dice. Y a veces, por supuesto, que cuesta trabajo obedecer, someterse, porque cuando crecemos, nos volvemos adultos, somos independientes. Trabajamos, manejamos nuestra vida. Cuando tenemos hambre, compramos. Estamos enfermos, compramos. Cuando queremos un televisor nuevo, lo compramos. Cuando queremos comprar una casa, y si hay el dinero, la compramos. Nos volvemos señores de nosotros mismos. Y nos olvidamos de decir, si Dios lo permite. Siempre me ha llamado la atención que Dios puede llevarnos a límites para probar nuestra obediencia. Límites. Y estos límites, escúchenme, no son agradables.
Y en medio de estos límites que no son agradables, como perder sus hijos, sus posesiones materiales, en el caso de Job, los límites no son agradables, pero el ser fiel a Dios cuando no es agradable, es lo que Dios está buscando de nosotros. ¿Me amas? No por lo que te puedo dar, ni por la forma como te puedo bendecir. Me amas por lo que soy. Y es la forma como nosotros debemos amar al Señor, no porque Él nos vaya a enriquecer, no, amarlo al Señor por lo que Él es. Ahora, si Él se reserva el derecho, escúchenme, de llevarnos a extremos de esa forma, por favor lea conmigo Primera Carta a los Corintios capítulo 10 versículo 13. Hablando de las tentaciones, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, y eso se aplica a las pruebas también. Dios se reserva el derecho de probarnos hasta situaciones extremas. Cuando nosotros decimos, Señor, ya no puedo. Sí puedes, porque nunca serás probado, nunca serás tentado de manera sobrehumana. Así que lo que estés pasando, créeme, lo tienes que pasar. Escúchame, lo vas a pasar. Y si obedeces al Señor y si te aferras al Señor, lo vas a pasar en victoria. Amén. Pueden ser necesidades económicas, pueden ser conflictos en el hogar, tranquilo. Toda tormenta llega un momento en que desaparece y vuelve a salir el sol con la bendición del Señor. Entonces, si Él no hubiera esperado esto, ninguna de estas bendiciones estarían sobre Él. Quiero que reflexionemos un poquito porque nuevamente encontramos esta frase, tú único. 3 veces la encontramos. La primera está allí en el versículo 2, la segunda en el versículo 12 y la tercera está en el versículo 16, tu único hijo. Así que por favor subráyela. ¿Por qué razón? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo único. Eso es lo que significa unigénito, su hijo único. No escatimó nada. Mire cómo lo dice Pablo escribiendo en la carta a los Romanos. Estas palabras son tan hermosas. Capítulo 8. Versículos 31 y 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, pregunta retórica, ¿no? Si Dios es por nosotros, ¿están seguros que Dios está por nosotros? Uy, ¿está por nosotros? Ay, ay, ay. Amén. ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó, no me rehusaste tu hijo, tu único. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? De allí que Dios tiene todo el derecho de decirnos, el Señor Jesucristo tiene todo el derecho de decirnos, si no estás dispuesto a amarme por sobre todas las cosas, no puedes ser mi discípulo. Tú haces lo que yo digo o tú haces lo que tú quieres. Yo no te voy a impedir eso. Pero si tú quieres ser mi discípulo, tú haces lo que yo digo. ¿Por qué razón? Porque Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Entonces, de allí la relevancia de 3 veces tu único. Ofréceme a tu único, no rehusaste a tu único Hijo. Entonces, aquí hay algo que nos apunta hacia ese futuro del cual Él no sabía, pero se lo menciona en el versículo 18. En tu simiente, ¿sí?, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y si quieres saber más de la obediencia, lea Deuteronomio 28, porque eso es lo que Dios espera de nosotros y eso es lo que nos espera a nosotros cuando obedecemos.
Y volvió Abraham a sus hijos, tal como lo había dicho, a sus siervos, tal como lo había dicho, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nachor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Gidiaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Subraye eso. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nachor, hermano de Abraham, y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Tahaz y a Maaca. Entonces, Dios se reserva el derecho de probar nuestra obediencia como Él desee, y escuche bien, cuantas veces Él desee. Dios nos puede dar en abundancia como nos puede llevar a los límites. Sea en la abundancia o sea en los límites, obedezcamos siempre al Señor. Guardemos nuestro corazón en obediencia al Señor. Jamás acusemos a Dios de despropósito alguno. Comportémonos como se comportó Job. Y si el Señor quiere que renunciemos a algo que no le agrada, escuche bien lo que voy a decirle. Si Dios quiere que renunciemos a algo que a Él no le agrada en nuestra vida, seamos valientes y renunciemos por amor a Él, a lo que a Él no le agrada. Y aprendamos a amarlo más que a padre, más que a madre, más que a hermanos, aún más que a nuestra propia vida. Y eso involucra sueños, intereses, ideales, todo lo que nosotros podamos entender como nuestra vida. Y lleguemos nosotros a entregarle todo a Él. Señor, mi vida es tuya. Enséñame a obedecerte. Amén. Que Dios nos ayude y aprendamos siempre de la obediencia de Abraham, el ser irrestrictos con Dios. Lo que Él pida, nosotros lo hacemos. Amén. Damos gracias a nuestro Señor por el estudio bíblico que hemos recibido cada uno de nosotros en esta noche. Y en este momento, mientras nuestros hermanos encargados reciben las ofrendas, cantaremos